Del Señor, damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar una vez más para adorar y glorificar su nombre, amén. Así que le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar adorando al Creador y a todos los que se sintonizan con nosotros a través de las redes sociales. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es 939-777-5826. Esperamos en el Señor que en esta mañana usted sea edificado a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que yo quisiera que usted me acompañase a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oiga bien, el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema elegidos por el Padre. Elegidos por el Padre. Bendito Dios. Y debemos ver algunas cosas importantes dentro de este capítulo. Y yo sugiero que usted las marque para que al final usted sea afirmado y todos seamos afirmados en lo que significa ser elegidos por el Padre. En estos textos que nosotros acabamos de leer, Pedro se refiere a los expatriados, gente que está fuera de su patria. Así que usted vaya conmigo en un viaje imaginario. Imagínese que llega una persecución a Puerto Rico y usted tiene que dejar su casa, dejar su familia, dejar sus pertenencias, sus recursos, dejar sus amistades, y de repente usted se encuentra corriendo, escondiéndose, buscando un lugar seguro, pero a la misma vez inestable, porque usted no tiene un lugar fijo para estar, porque lo están buscando para matarlo. Pedro se dirige a quienes fueron expatriados por causa de su fe. Oiga bien. Y la historia nos muestra que en aquella ocasión, en aquel momento, había una persecución. Un emperador que quería ver a los cristianos muertos. Había un momento difícil que la iglesia estaba viviendo. Un momento de persecución. Un gobernante que quería ver a los cristianos muertos.
Y aquellos cristianos en aquel momento, dada la orden del emperador, eran crucificados, eran traspasados por estacas, oiga bien, eran quemados como antorchas vivas para iluminar el palacio. Mandaban a mojar a los cristianos, escúcheme bien, en aceite caliente y les prendían fuego. Eran antorchas vivas. Eran razones suficientes para que los cristianos quisieran huir para poder sobrevivir. Imagínese el cuadro de gente corriendo, gente escondiéndose en las montañas, gente escondiéndose porque tenían miedo de que los fueran a matar, de que los quemaran vivos. Imagínese el cuadro. La pregunta sería, ¿qué le decimos a quienes escapan por su vida y lo perdieron todo? ¿Qué usted le diría? ¿Qué le diríamos? Quizás nosotros los consolaríamos, los animaríamos diciéndole que otros están peor. Usted ha escuchado esa frase, ¿verdad? Ah, mira para atrás, siempre hay alguien peor que tú. Pero Pedro en este caso no le venda las heridas. Pedro no le pone una curita. Óigame bien. Sino que Pedro lo que hace es que los fundamenta y los solidifica más en la fe, buscando que ellos entiendan que sus circunstancias, bendito el Señor, no cancelaban lo que el Padre les había entregado. Tengo que decirte algo en esta mañana. Las circunstancias por las cuales tú puedas estar pasando no cancela que tú eres un hijo de Dios. Amén. Las cartas de Pedro nos muestran a un hombre que caminó con Jesús, un hombre que negó 3 veces a Jesús, que inclusive maldijo el día que lo confrontaron. Oiga bien, pero los escritos de Pedro ahora nos están enseñando que Pedro fue transformado en un modelo de gracia y de restauración, convirtiéndose en un trofeo de la gracia y misericordia de Dios. Escúcheme bien. Ahora, cuando leemos las cartas de Pedro, reflejan la capacidad extraordinaria de Pedro en temas tan profundos como la elección y el llamado de Dios. Más interesante aún, escuche bien, Jesús le anticipa a Pedro que lo va a negar 3 veces. Pero el Señor también le dice que antes de que lo negara, ya Él lo había perdonado. Oiga bien, Lucas capítulo 22, versos 31 al 34, para los que anotan, para los que deben estar anotando, para los que en su casa están anotando también. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dicho en español, el Señor le está diciendo a Pedro: el diablo te pidió y yo se lo voy a conceder. Óyeme bien, ya yo sé lo que tú vas a hacer de antemano. Pero antes que tú lo hagas, ya yo extendí el perdón para que una vez tú seas restaurado, aleluya, afirmes a otros que yo soy capaz y que yo soy real de levantar aún a los que nieguen. Bendito Dios. Verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oye, a veces decimos cosas que nosotros no creemos. Pedro le dice que está dispuesto a ir a la muerte. A veces decimos cosas que no creemos. Verso 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
Jesús le dice, tú tienes una buena intención, Pedro, pero tú mismo no te conoces de lo capaz que eres, de lo que tú puedes ser capaz de llegar a ser. Tienes una buena intención, dice que vas a ir conmigo hasta la muerte, pero la realidad es que tú no te conoces bien. Yo te estoy diciendo que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Ah? Escúchame bien. Lo más difícil de un proceso de restauración es librarnos de las heridas que quedaron por lo que hicimos. Yo creo que no me escuchaste, lo voy a repetir otra vez. Lo más difícil de un proceso de restauración es librarnos de las heridas que quedaron por lo que hicimos. Eso es lo más difícil. Cuando tú haces algo que lastima a alguien, tú no te libras muy fácil de las heridas que estás causando. Pero te tengo que decir algo. En ese momento es cuando nosotros seguimos sufriendo mucho tiempo a consecuencia del pasado. Y hablábamos ahorita precisamente del pasado. Antes de comenzar, ¿se acuerdan? Hay gente que les gusta traerte el pasado para seguir lastimándote. Y el hermano Eric puso algo en Facebook que hablábamos de eso ahorita. Hay gente que le gusta traer el pasado tuyo para seguir dándote palos por lo mismo. Ese que está trayendo eso para atrás, dándote palos por lo mismo, no te ha perdonado, ¿sabes? No te ha perdonado. Lo más difícil es podernos librar de la culpa que sentimos a raíz de lo que hicimos. Bendito Dios. Oye, por eso es que es importante dentro de un proceso que tú puedas estar pasando, en un proceso de restauración, lo más importante es que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Amén. Porque el Señor ya había perdonado a Pedro antes de que lo negara. Así que no hay problema con el perdón del Señor. El problema difícil es el nuestro. Cuando yo no me he perdonado todavía, yo sigo cargando con la culpa a pesar de que ya papá me perdonó. Bendito Dios. Pero aquí vemos a un Pedro, a un hombre que está restaurado y que aprendió a soltar su pasado. Óyeme bien. Pedro aprendió a soltar su pasado. Nosotros seguimos hablando de que él lo negó. Pero somos nosotros. ¿Acaso usted ve en los escritos de Pedro que él habla de las 3 veces que lo negó? Pedro en su carta presenta espectacularmente la doctrina de la salvación. Incluye allí magistralmente teología, cristología y la doctrina del Espíritu Santo, enseñándonos cómo es que Dios lleva a cabo la salvación para los que Él llama. Aleluya. ¿Cuántos fueron llamados aquí? Amén. ¿Cuántos fueron llamados aquí? Gracias. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. La enseñanza de Pedro no es de un pecador haciendo una decisión para salvarse, sino que la salvación siempre ha empezado en Dios. Señor. Yo sé que esto rompe teología y probablemente hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales que esto le debe haber chocado, pero yo lo vuelvo a repetir. Lo que Pedro nos enseña no es un pecador haciendo una decisión para salvarse, sino que la salvación siempre empieza en Dios. Amén. Pedro nos dice que Dios se autoimpuso la responsabilidad para salvar al pecador. Óyeme bien. Y aunque las palabras de Pedro se parecen a las de Pablo, Pablo profundiza un poquito más, porque para Pablo la salvación surge de una decisión soberana hecha por Dios en el eterno pasado. Oiga esto. Efesios capítulo 1, vaya conmigo ahí, Efesios capítulo 1, versos 4 al 10. Efesios 1, del 4 al 10. Dice allí, según nos escogió en Él. Él nos escogió en Él. Oiga bien lo que dice el texto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Óigame bien.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito el Señor, por la cual nos hizo, oiga bien, nos hizo aceptos en el amado, Santo eres Dios. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se lo propuso antes de que tú nacieras. Él se propuso en sí mismo salvarte. Gracias a Dios. Oye, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Eso es para que hasta un muerto alabe a Dios. Mi alma alaba al Creador. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Oye, antes de que tú pusieras el pie en este planeta, ya Dios te había escogido. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Esa porción de Efesios que acabamos de leer describe lo que Dios hizo para salvarnos. Entonces, si alguien entiende bien lo que es la elección, es Pedro. Porque para hablar con propiedad de algo, tú tienes que experimentarlo. Si tú no lo experimentas, no puedes hablar con propiedad. Pedro experimentó lo que es ser elegido. Oye bien, por eso es que Pedro lo puede explicar, porque él lo experimentó. Yo puedo explicarlo porque yo también lo experimenté. Tú puedes explicarlo porque tú también lo experimentaste. Fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo porque Él quiso elegirte. Amén, gracias a Dios. Pedro fue parte de un grupo élite. Pedro fue parte de un grupo que conoció y caminó con Jesús. Pedro fue parte de un grupo apostólico, escúchame bien, un grupo apostólico al cual no pidieron entrar. Ellos no le enviaron un resumen con buenas referencias de amigos, ni le enviaron un email a Jesús para ingresar al discipulado, tampoco un friend request de Facebook. Alaba. Ellos no pidieron seguirlo en Instagram, sino que el Señor, después de una noche de oración, le place llamar a unos hombres que no tenían mérito para cualificar. Escúchame bien, qué bueno es saber que Dios no te llama porque le enviaste un resumen con buena referencia, ni porque le enviaste un email o un friend request. No te llamó porque cualificaba, sino te llamó por soberana gracia. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él tuvo a bien llamarte para su gloria y para su honra, porque fuiste elegido por el Padre. Amén, gracias Señor. Pedro entendió que Israel fue elegido para ser una nación, y de una de sus tribus, la tribu de Judá, Dios iba a enviar el Salvador del mundo. Por eso cuando estudiamos las Escrituras, concluimos que Dios escoge a quien quiere, para lo que quiere y cuando quiere. Amén. Entonces hay gente por ahí diciendo que Dios los llama, pero ellos se sientan a decidir si pueden o no pueden. Hay gente que dice que han recibido un llamado de Dios, pero ellos todavía no saben si el llamado se puede cumplir o no. Es que ya yo me puse viejo. Dios me llamó al pastorado, pero ya yo tengo 54. Yo creo que eso ya no se va a dar. ¿Ah? Yo creo que ya eso no se va a dar porque ya yo no tengo las fuerzas para hacer eso. ¿Ah? Mire, Señor, le voy a decir una cosa. Si Dios lo llamó, y esto es simplemente si Dios lo llamó,
Usted puede cumplir 70 y va a hacer lo que Dios le dijo. Amén. Sí, porque cuando Dios llama, Él es el que determinó lo que se va a hacer. Usted no tiene prerrogativa de decir sí o no. Si Dios te llamó, te llamó. Si tú tienes llamado a pastor, porque Dios te llamó, vas a ser pastor. Amén, Señor. Ahora, si te llamaste tú mismo, Dios es el que elige cuando Él quiere, a quien quiere y para lo que quiere. Y no te tiene que pedir permiso, ni le tiene que dar explicaciones a nadie. Santo. Pero Pedro, además de entender que había sido parte de un grupo élite, de una nación escogida, también entendió que en sus circunstancias actuales eran el resultado de una decisión que Dios había tomado. Oye bien lo que te estoy diciendo. Sí, porque a veces hay mucha gente que piensa que es que yo decidí hacer tal o cual cosa. Pero Pedro entendía la elección de Dios. Y Pedro sabía que quien fuera salvo era porque Dios lo había decidido. Amén. Significa que si tú y yo disfrutamos de la salvación y estamos en un proceso de bendición, no fue por casualidad, no fue por suerte, tampoco era porque tú eras mejor que los demás. Bendito Dios. Fue porque la gracia de Dios te alcanzó y la gracia de Dios permite que Él se manifieste en tu vida. Aleluya. Recuerda algo, y esto me gustaría que lo anotaras. Lo que Dios hizo no depende de nosotros, sino de lo que Él se propuso hacer. Amén. ¿Saben por qué? Porque en ocasiones Dios nos tiene que pasar por cosas que nosotros no quisiéramos pasar, pero son para traernos a un punto donde entendamos que Él había decidido salvarnos. A veces tienes que pasar por cosas que no te agradan. A veces tienes que pasar por circunstancias difíciles, pero son parte del plan de Dios para tu vida. Dile que está al lado tuyo, Dios te estaba persiguiendo. Sí, pero yo creo que tú lo puedes decir creyéndolo. Dios te estaba persiguiendo. Aleluya, Dios te estaba persiguiendo y por eso tú estás aquí en esta mañana. No fue porque eras un pecador profesional y pecabas mejor que los demás. Él estaba persiguiéndote y te buscó donde menos imaginaste. Hizo y logró lo que menos te imaginaste y por eso tú estás aquí en esta mañana. Dale una alabanza a ese Dios que hizo lo que se propuso. Fuimos escogidos por el Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Y aquí todos de alguna manera sabemos lo que es ser escogido. Hay ocasiones en que vestimos y hablamos para ser escogidos. Mire que hay gente que habla para ser escogido. Dicen lo que tengan que decir, aunque no deban decirlo. Dicen hasta lo que no creen para ser escogidos, para que le den el trabajo o los beneficios solicitados. De hecho, cuando hay mucha gente solicitando el puesto, la competencia es más dura. Y existen hasta cursos preparatorios para enseñar a hacer una buena entrevista. Pero eso pasa hasta en las congregaciones, ¿sabes? Óigame bien. Audicionan a 40 personas para escoger 15 al coro de la iglesia. Nosotros 25, ya usted sabe lo que pasó. Pero cuando tú vas a un lugar a presentar tu mejor carta sabiendo que tú no das el grado, sabiendo que tú no cualificas ni eres la persona adecuada para la posición, y el entrevistador te dice, me gusta, a usted a quien yo quiero para este trabajo, en tu mente tú estás diciendo, ¿cómo va a ser? Yo no cualifico, yo no tengo los méritos, no sé cómo hacerlo. Eso se llama gracia. Escúchame bien, gracia es cuando tú no te lo mereces, tú no cualificas y tú no puedes ganarte el favor de nadie. Viene alguien y te dice, es a ti a quien quiero, es a ti a quien llamo. Aleluya. Eso es lo que Dios hizo a través de Cristo. Ninguno de nosotros cualificábamos, pero a Dios le dio la gana. Óyeme bien,
por pura gracia traerte el conocimiento de su salvación. Y por eso hoy puedes alabarle, porque a Dios le plujo escogerte en Cristo. Aleluya. Fuimos escogidos por el Padre. Amén. Aleluya. Yo no sé si tú puedes darle una alabanza, si puedes darle un aplauso al Señor, porque es que el Señor es maravilloso. Aleluya. Ahora, cuando tú eres escogido sin merecerlo, no te jactas diciendo, me tenían que dar el puesto a mí porque yo soy el mejor cantante. Dios me bendice porque yo doy más que los demás, porque llevo más años en el Evangelio, porque oro más que la hermana Nidia. No. Eso se llama arrogancia religiosa. Alaba. Pero cuando aún dando lo mejor, todavía sabes que no das el grado, no te glorías, sino que vives agradecido del Señor. Óyeme bien. Así es la salvación. No nos las merecíamos, pero Dios nos la dio por infinita gracia. Amén. Gracias, Señor. Por eso es que yo le agradezco y alabo su nombre, porque Él, pudiendo haber escogido a tanta gente que quizás tenían méritos mejores que los míos para hacer el trabajo, decidió escogerme a mí. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Puede ser que haya gente que tenga más méritos que tú, pero si Dios escoge a esa persona se va a jactar por los méritos que tiene. Te escogió a ti porque en el proceso te va a ir capacitando. Amén. Échale un vistazo a todo lo que tú has tenido que pasar. Dónde te criaste, el lugar disfuncional en que viviste, las situaciones que tú has atravesado, el maltrato, el bullying, el desprecio. Quizás tú tienes amigos que con menos pruebas de las que tú has pasado no están aquí hoy o hasta se suicidaron porque no aguantaron la presión. O tal vez tú no eres de los que han pasado nada de lo que yo mencioné ahora. Pero si no lo pasaste, no te creas que eres más importante que los demás. Porque lo que hace la diferencia no son las situaciones buenas o malas que tú has vivido, sino lo que marca la diferencia es que has sido elegido por Él para preservarte hasta este momento. Bendito el Señor. Quizás tú eres uno de esos que tiene 3 y 4 divorcios, o uno de los que no se ha levantado bien cuando ya está cayendo de nuevo. Pero ¿sabes algo? Si todavía tú sigues intentando, si todavía tú estás aquí, sin importar las circunstancias que has tenido que enfrentar, es porque Dios ha puesto su marca sobre tu vida. ¡Aleluya! No estás aquí porque eres un profesional y te la sabes toda. Estás aquí por pura gracia de Dios, que te ha seleccionado porque tiene un propósito para ti. Él tiene un plan contigo. Fuiste escogido por el Padre. Amén. Aleluya. Cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico que nosotros hemos leído al principio, Pedro le está hablando a un grupo de gente marginada, un grupo de gente perseguida por un emperador que huye para salvar su vida, y en vez de decirle, pobrecitos, el diablo los está zarandeando, el diablo le está haciendo la vida difícil, vamos a ayunar 3 días para reprender al diablo, Pedro no le dice nada de eso. Pedro le dice elegidos. Santo. Pedro le dice elegidos. ¿Qué diferencia entre nuestra religiosidad y la palabra de Dios? ¿Ah? Que si tú comienzas a pasar por una prueba, rápido llamamos al pastor para que ore y Dios nos saque de la prueba. ¿Ah? Eso es lo primero que hacemos. Pastor, estoy pasando por un momento difícil, necesito que ore, pastor. ¿Ah? O si estás pasando por la prueba, rápido aparecen los religiosos para decirte,
Eso es una maldición generacional que tú vienes arrastrando de tus antepasados. Pero Dios nos dice a través de su palabra en el libro de Santiago: tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escúchame bien, aunque sea un poco de tiempo, es necesario que pases por la prueba, porque cuando salgas de esa prueba no saldrás como un enano espiritual, sino como un gigante haciéndole frente a todo lo que venga. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa, tú fuiste elegido por el Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Ay, mi alma te alaba. Aquellos expatriados corren por su vida. Los están buscando para matarlos. Y a Pedrito se les ocurre decirle elegidos. El asunto es que nosotros a veces, óigame bien, sabemos religiosidad, pero no Biblia. Sabemos fórmulas evangélicas, pero no fundamento de la verdad de Dios. Por eso muchas veces explicamos cosas de manera equivocada, cosas bíblicas mal enfocadas. Y cuando pasamos por pruebas, llegan los religiosos con un montón de frases religiosas. Van a donde uno que tiene cáncer y le dice: estás así porque tú no tienes fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Ah? Qué fácil es decirle a otro lo que tiene que hacer cuando tú no eres el que está pasando por la dificultad que él está pasando. Por eso muchos de los hermanos sufren en silencio dentro de las iglesias, porque están hartos de que les repitan lo que les lleva tanto tiempo, lo que llevan tanto tiempo escuchando, que no funciona. Ellos no necesitan escuchar que les falta fe. Eso es religiosidad que viene desde el mismo infierno. Lo que necesitan escuchar es qué ha dicho Dios sobre la dificultad que están viviendo. Y si hoy estás pasando por la prueba más grande de tu vida, Dios te dice: no te preocupes, eres elegido según la presencia del Dios vivo. Aleluya. Esa prueba que tú estás pasando no es para matarte, sino para hacerte crecer y madurar en Dios, y así alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Fuiste elegido por el Padre. Gracias a Dios. A los expatriados lo buscan para matarlos. Y Pedro le dice: Dios los escogió. Ellos están cogiendo, están en el monte escondiéndose, están en diferentes sitios, porque se fueron de su ciudad. Y en ese momento de prueba y dificultad, Pedro lo que le dice: Dios los escogió. Aleluya. Iglesia, pacto de gracia. No importa la dificultad que tú puedas estar pasando, escúchame bien, Dios te escogió. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No importa la circunstancia de vida por la cual tú puedas estar pasando, Dios te escogió. Aleluya. Y esa circunstancia de vida por la cual tú pasas, escúchame bien, no la estás pasando solo, porque al lado tuyo va el poderoso de Israel. Al lado tuyo va el poderoso gigante que te va a sacar al otro lado y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si tú puedes darle una alabanza al Señor. Santo eres Dios. Es necesario que tú sepas lo que Dios hizo por ti. Y escúchame bien, la prueba que tú puedas estar pasando no va a cambiar lo que Él hizo. Oye, el cristiano no vive según su situación, sino según su iluminación de la revelación bíblica. Amén, sí, Señor. Yo te lo vuelvo a repetir. El cristiano no vive según la prueba que está pasando. El cristiano vive según la revelación de la Biblia en su vida, porque eso es lo que te va a ayudar a pasar al otro lado. Amén, sí, Señor. Por eso es que los religiosos hacen doctrina de sus crisis. Y muchos de los cánticos los reflejan. Escriben y cantan su depresión. Y venimos a la iglesia a cantar y a repetir canciones de deprimidos.
cansado del camino. ¿Ah? En vez de declarar, diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque mi liberación no viene por lo que se canta o por lo que el pastor predica. Es lo que la Biblia establece. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay gente que puede estar diciendo, oh, pero pastor, esa es mi canción favorita. Cansado del camino. Esa es mi canción favorita. No hay problema, quédate con tu canción favorita, pero añádele Biblia. Añádele Biblia. Señor. Porque lo que te va a mantener el día de la prueba no es cansado del camino, ni llévame a tus atrios. Es que la palabra viva de Dios se meta entre cuero y carne y tú salgas de la prueba diciendo, me empujaron para hacerme caer, querían impedir que me levantara, pero Dios me ha sostenido en el camino. Oh, gloria a su nombre. Nada ni nadie podrá detenerme porque fui elegido por el Padre. Aleluya. Pedro le dice, elegidos según la presencia de Dios. Pedro magistralmente enseña lo que significa ser elegido. Hay un comentarista bíblico que lo dice de esta forma y voy a citarlo. Dice, la elección es un acto soberano de Dios en su gracia infinita, escogiendo a algunos de entre la raza humana. Escúchame bien, el comentarista sigue diciendo, el verbo está en mediana voz porque está hablando del sujeto en su propio interés. O sea, yo estoy aquí por Dios, para Dios y en Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Dios te escogió para Él mismo. Señor. Tú no lo pudiste escoger a Él. Amén. Ahora podemos entender lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gracias, Dile Dios. al que está al lado tuyo, te escogieron. Aleluya. Te escogieron. Oh, pero díselo creyendo, te escogieron. Te escogieron. Te escogieron. Aleluya. No fuiste tú que tomó la decisión, fue Él. Estás aquí, no estás aquí por lo bueno o lo malo que tú eres, sino porque Dios tiene un plan con tu vida, con tu casa, con tu familia, y Dios no te va a dejar, óyeme bien, no te va a dejar de la misma manera que te trajo. Bendito sea el nombre del Señor. Él va a completar la buena obra que comenzó en ti, porque Él te eligió. Amén, gracias, Señor. Entonces esto cambia la forma de caminar en el Evangelio. Esto cambia la confianza. Esto ajusta la actitud que tú y yo debemos tener para pasar la prueba. Porque si tú sabes que fuiste escogido, pues lo que estás pasando ahora mismo forma parte de los intereses de Dios. Esto implica que lo que tú has pasado, lo que estás pasando o vas a pasar, es porque Dios tiene intereses en eso que tú vas a pasar. Aleluya. Aleluya. Pastor, ¿usted está seguro? Mire que lo que yo estoy pasando no es fácil. Lo que yo estoy pasando no es fácil. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Oye, pero lo que estás pasando forma parte del plan. Si no, pregúntele a José, que sus propios hermanos lo vendieron, lo tiraron a una cisterna. Y después José, cuando se encuentra con ellos más adelante, le tiene que decir, ustedes pensaron que me vendieron a mí, y lo estoy parafraseando, ustedes pensaron que me vendieron a mí, pero no fueron ustedes, fue que Dios los usó a ustedes para venderme, hoy poderle preservar la vida a ustedes también. Amén, bendito Dios. Era parte del plan. José sin la cisterna no hubiese sido José. Santo eres Dios. José sin la cárcel no hubiese sido José. Y sabe una cosa, le levantaron falsas falsas calumnias para poderlo meter preso. Pero era parte del plan. Bendito Dios. La muerte de Lázaro
Es un panorama interesante. Jesús enseña que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y que aquel que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Bendito Dios. Y de repente uno de los amigos de Jesús muere. En Juan capítulo 11, verso 14, el Señor le dice a los discípulos, óigame bien, Lázaro ha muerto. Y en el verso 15, Jesús le dice a los discípulos, y me alegro por vosotros. ¿Sí escuchó bien? Lázaro se murió y Jesús le dice a los discípulos, me alegro por ustedes que él se haya muerto. Y a lo mejor usted está pensando allá, eso suena cruel, eso está difícil, parece que el Señor no amaba tanto a su amigo, parece que Jesús no amaba tanto a Lázaro, porque está alegrándose de que se haya muerto. Óyeme bien, pero la realidad es que ese panorama nos va a permitir entrar en un detalle de la gracia de Dios que no hay otra forma de comprenderla. Escúchame bien. Jesús le dice, muchachos, Lázaro se murió y me alegro por ustedes que se haya muerto. Vamos donde está, vamos para allá donde él está. No había llegado bien cuando vino a su encuentro la hermana de Lázaro, una evangélica, a decirle, si hubiera estado aquí, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bendito Dios. Jesús le dice a la evangélica, no has entendido que tu hermano, aunque esté muerto, vivirá. Y la evangélica, Marta se llama, la evangélica le dice, yo sé que él va a vivir en el día de la resurrección. Parece que a ella se le olvidó que si alguien dice ser la resurrección, si alguien dice ser la vida, sabe lo que está diciendo. Y para que haya resurrección, óyeme bien, algo o alguien se tiene que morir. Bendito Dios. Para que Lázaro pudiera resucitar, tenía que morirse. Óyeme bien, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. No es lo mismo que tener la información bíblica a que te impartan la iluminación de la revelación bíblica. Bendito Dios. Y yo lo he dicho otras veces aquí. Jesús lo tiene que llamar por su nombre. Porque si solo dice resucita, se vacían todas las tumbas del cementerio. Óyeme bien, porque allí no había cualquiera, allí hablaba la vida y la resurrección. Aleluya, oh gloria a Dios. Pastor, ¿y cómo eso aplica a mí? Aplica porque si tú crees que Dios provee, para que recibas su provisión, tienes que pasar por tiempos de necesidad. Bendito el Señor. Si tú crees que Dios liberta, para ser libertado, tienes que pasar por tiempos de opresión. Si tú crees que eres tu juez, para recibir su justicia, serás objeto de falsas acusaciones. Una cosa es conocer lo que la Biblia dice de Dios y otra es conocer al Dios de la Biblia. Aleluya. Así que cuando tú pasas por una prueba, no es que necesariamente, óyeme bien, no es que necesariamente el diablo te quiere destruir, es que Cristo se quiere revelar a aquellos que han sido escogidos por el Padre. Aleluya. Pedro nos enseña que Cristo es el autor de la salvación y que el Padre nos ha elegido en su eterno propósito. Mire lo que dice el texto 2. Elegidos según la presencia de Dios. La palabra presencia es del griego prognosis. Significa pensar de antemano. Óigame bien. Se deriva de una palabra griega que dice proginosko, que significa conocer de antemano. Y en algunas versiones en inglés es preordenar. Dios vio de antemano y preordenó tu elección. Aleluya. Él decidió separarte de la multitud y traerte a su salvación sin la necesidad de que tú le firmaras el contrato. Gracias. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorarlo? ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Él no solo decidió elegirte, sino que se comprometió consigo mismo para sacarte de donde tú estuvieras metido para traerte a Él. Aleluya. Aleluya.
Fuiste señalado por Dios y debes vivir agradecido por lo que Él ha hecho por ti. Bendito Dios. El segundo paso que Pedro dice en el proceso de la salvación es que hemos sido salvos en santificación del Espíritu para obedecer. Es evidente que es el Espíritu Santo quien hace la santificación y la separación. Óyeme bien, en la sabiduría de Dios, Él hace la elección, pero el Espíritu Santo tiene una misión que es santificarte y separarte. Sin embargo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él nos salva y nos redime, pero le permitimos a la religión que nos ponga un montón de reglas para mantenernos salvos. Eso es lo mismo que decir que Cristo fue poderoso para darte vida cuando estabas muerto, pero no es poderoso para terminar la buena obra que Él comenzó en ti. El texto dice que Él te salva y también te justifica. Amén. Santo. Por eso es que puedes obedecer al pastor, pero desobedecer a Dios. Porque obedecer a un hombre no es lo mismo que obedecer a Dios. Y escúchame bien, tenemos que honrar a los hombres que Dios ha puesto como autoridades espirituales, porque son principios bíblicos. Pero debemos estar claros en esto. Tanto ustedes como nosotros los pastores estamos siendo santificados por la obra del Espíritu. Amén. O sea, aquí no hay nadie perfecto, todos tenemos falta, todos tenemos situaciones, pero Él te está santificando. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Bendito Dios, santo eres, Señor. Entonces, la obra de la salvación es impresionante porque esa obra se requirió todo Dios para entregarte todo lo que Él quería darte. O sea, el Padre te elige, el Hijo te salva y el Espíritu Santo te santifica. Así que Él te puso el sello de su propiedad. Amén. Amén. Eso son lo que son las arras del Espíritu. Deja saber que tú eres una propiedad que fue comprada. Alaba. Alaba. Fuimos redimidos, fuimos comprados otra vez con el precio más caro que se puede pagar: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso nuestra identidad no está en la vestimenta, no está en el carro que tú manejas, no está en los restaurantes que tú comes. Por eso no son las actividades de la iglesia las que te transforman, sino la obra del Espíritu. Porque puedes estar en todas las actividades de la iglesia y seguir siendo un chismoso. Vamos. Y yo no estoy diciendo que las actividades son malas, porque si esto lo oye un carnal, rápidamente va a decir, ¿lo ve? Él lo dice, no hay que ir tanto a la iglesia. No, yo le estoy hablando a gente espiritual. Amén. Yo le estoy hablando a gente espiritual. Amén. Yo le estoy hablando a gente espiritual. Señor. Hay gente que se cree más espiritual porque tiene un discipulado de 20 semanas. Pero eso no es lo que te hace más espiritual. Cristo caminó con 12 discípulos por 3 años y cuando terminó el discipulado de ellos, se fueron a pescar. Hay gente que cree que son más espirituales porque tienen más cursos, pero son unos irresponsables, son unos inconstantes, son unos chismosos. Lo que te santifica, lo que sana tu matrimonio, lo que te liberta del vicio, lo que rompe la atadura de ese pecado es la obra santificadora del Espíritu. Amén. Escúchame bien,
La salvación requirió la elección del Padre, la santificación del Hijo y la sangre del Hijo. Una sangre que no es cualquier sangre. Esa sangre no es como la sangre del animal sacrificado, que cuando ellos rociaban aquella sangre en el altar, al darse la vuelta, ya necesitaban otro sacrificio. Esta es la sangre del Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que al lavarte con ella, óyeme bien, tú quedaras limpiecito. Gloria a Dios. Él no te salvó la mitad, no te salvó 3/4 para que el resto lo hagas tú. El Padre te eligió para salvarte 100%. Amén. Gracias a Dios. Bendito Dios. Pedro le dice, los buscan para matarlos. Los desplazaron de todo bien material que ustedes pudieran tener. Pero Dios los eligió. El Espíritu los está santificando. La sangre del Hijo te ha rociado. Óyeme bien. Y por si acaso murieran en el proceso, tenemos una herencia incorruptible. Gracias, Señor. Dile al que está al lado tuyo, no hay forma de perder. Aleluya, aleluya. Pero yo creo que tú puedes decirlo creyéndolo. No hay forma de perder. No hay forma de perder. Oye, en este evangelio no hay forma de perder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En lo que Cristo hizo no hay forma de perder. Con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Bendito Dios. La esencia de la salvación estriba en que se requirió a todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para darte lo que Él había preparado para ti. Gracias, Señor. Así que piensa algo. Si Dios invirtió todo para salvarte, también hará todo lo necesario para librarte de tus dificultades. Gracias a Dios. Aleluya. Solamente uno lo creyó. Escúchame bien, si Dios invirtió tanto, que fue a su Hijo unigénito para salvarte, también hará todo lo necesario para pasarte por la prueba y que tú salgas victorioso. Amén. Gracias, Señor. Si Dios invirtió cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, también hará todo lo necesario para aquellos que confían en Él. Aleluya. Así que cuando tú te sientas que estás metido en un proceso difícil, cuando tú piensas que estás como el jamón del sándwich y que cada vez te aprietas más, bendito el Señor, no decaigas, no flaquees, porque aquel que te salvó, aquel que te eligió, hará todo lo que sea necesario para que tú salgas victorioso. Gracias, Señor. Aleluya. Él no te eligió para después dejarte solo a ver cómo tú te las arreglas y te mantienes salvo por tus propias fuerzas. Él no te eligió para eso. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede, óyeme bien, escucha qué lindo lo dice, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aleluya. Él terminará completamente la obra porque tú y yo fuimos escogidos por el Padre. Amén. Gracias a Dios. Bendito el Señor. Vamos a orar. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto, Dios. Te doy gracias porque has
tenido a bien iluminarnos la revelación de tu palabra para que entendamos que fuimos escogidos por ti. Y que la obra que tú comenzaste en nosotros ha de ser terminada por ti. No por nuestros esfuerzos, no por lo que yo haga. No depende de lo que yo hice, depende de lo que tú te propusiste. Amén. Antes Gracias a de la Dios. fundación del mundo. Y yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia del Padre. Murió en la cruz del Calvario para pasar juicio sobre el pecado. Murió en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo. Y como consecuencia, perdonó nuestros pecados. Gracias por ese sacrificio completo, porque allí se terminó, allí fue consumado. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que no importa por la situación de vida por la cual nosotros podamos estar pasando, no importa la prueba que nosotros podamos estar viviendo, no estamos solos, tú estás a nuestro lado. Y saldremos victoriosos, creceremos y maduraremos en ti, para poder seguir manifestando tu vida a través de nosotros. Amén. Gracias a Dios. Te doy gracias, Señor. Aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, te pedimos que este mensaje edifique su vida. Y si alguien no te conoce, que pueda tomar la mejor decisión, que es aceptar a Cristo como su Salvador. Te pedimos, Señor, que aquellos que se conectaron con nosotros, si tienen alguna petición, ya sea algo de trabajo, algo de enfermedad, lo que sea, Señor, que tú pongas tu mano de poder y que tu voluntad se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Amén. Para que puedan dar gloria y honra de que tú eres un Dios que todavía contesta. Sí, Señor. Te damos Aleluya. gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos. Aleluya. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Alto Arriba, sector Juncos, al lado de San Luis Paint Center y del taller Padrón. Le damos las gracias a todos los que se sintonizaron con nosotros a través de Facebook. Esperamos en el Señor que este mensaje sirva de edificación a su vida, y hasta que nos volvamos a ver el próximo domingo, sean bendecidos.